Bueno, vamos a partir con la grabación entonces. La charla que voy a grabar hoy es una charla que presenté hace un par de semanas en un espacio muy lindo que se dio en Espacio Regenerado, valga la redundancia, en donde hablamos principalmente de temas relacionados con salud, autocuidado y cómo finalmente podemos hoy en día, en este mundo lleno de estímulos y de una cultura y sociedad un poco tergiversada en relación a lo natural, eh, poder como un poco retomar ese camino. Se presentaron distintas charlas, fue el evento aniversario del sexto año de Espacio Regenera, y hoy en día les quiero compartir esa charla y la quiero grabar para poder compartirla con todos ustedes básicamente. Así que súper contento de estar acá. El título de la charla es Longevidad con propósito, vive más, mejor y trasciende. Mi nombre es Diego Rebolledo. Me presento primero que todo y esta presentación, este espacio es posible también gracias a Casa Coru Chacabuco, que es uno de los emprendimientos en donde soy parte. Y si quieren buscar más información sobre mí, pueden ir a mi Instagram, es @bolledo, o seguir mi canal en YouTube, que es Vivir Más, Vivir Mejor y con un propósito. Perfecto. Así que vamos a cambiar rápidamente a que ustedes puedan ver la presentación. Este es el título que les estaba contando, Longevidad con propósito, vive más, mejor y trasciende. Vamos a partir primero introduciendo un poco el tema y cuáles son las diferentes temáticas que vamos a conversar. Principalmente vamos a discutir sobre longevidad. Vamos a tomar ese concepto como un concepto central y desde ahí vamos a poder, digamos, como conectar los distintos aspectos relacionados con esto. ¿Y por qué es importante hoy en día? Como que está medio de moda el concepto, pero detrás se esconden o detrás de este concepto de longevidad hay varias otras aristas y dimensiones que son importantes de mencionar. Entonces vamos a hablar de los fundamentos de la longevidad, qué es lo que es, cómo podríamos redefinir un poco ese concepto para poder también tener una mirada más amplia y holística de este concepto, cómo podemos incorporar herramientas concretas en nuestras vidas que nos permitan, em, de cierta manera, poner en práctica. ¿Cómo parto con esto? ¿La longevidad es algo que tengo que abordar o no? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde parto? Me preocupo de mi alimentación, me preocupo de mis emociones, me preocupo de mi salud física, ¿de qué? Conectando con eso, vamos a hablar mucho y de hecho es parte también de una recomendación que yo después les voy a compartir del autoconocimiento, cómo el autoconocimiento finalmente me permite tomar decisiones, moverme, poner límites y finalmente, por supuesto, que aportar a este concepto de longevidad. Les voy a compartir un poco de Casa Coru, siempre cuando conecto con temas de bienestar en general, y este caso es uno de ellos. Casa Coru es una de las herramientas o uno de los lugares en donde nosotros podemos acompañar y entregamos experiencias que finalmente vayan aportando este camino de autoconocimiento, así como también herramientas y eventualmente un framework que te puede ayudar a entender cómo seguir caminando el camino de la vida finalmente. Vamos a terminar la presentación con algunos patrones desde el punto de vista de cómo yo visualizo en la experiencia que he tenido personalmente y con clientes, con personas que acompaño acerca de la longevidad. Y finalmente vamos a terminar con preguntas. Las preguntas las voy a tratar de responder offline, porque como esto es una grabación, las preguntas me las pueden dejar en los comentarios, tanto en YouTube o en Instagram cuando publique esto. Y finalmente voy a concluir algunas cosas para resumir rápidamente lo que hemos presentado. Bien, así que vamos a partir. Voy a hacer una pequeña presentación primero de quién soy. Yo le había compartido mi nombre es Diego Rebolledo. Soy una persona que se define como muy acuariana, una persona que es soñadora, que se identifica bastante con dos conceptos muy importantes que son la lealtad y la justicia. Todo lo que no sea leal y que lo que no sea justo, de cierta manera me afecta directamente y me siento como responsable de que exista lealtad y justicia. Soy hermano, tengo dos hermanos más. Yo soy el mayor de tres, somos tres hombres. Uno de ellos vive muy cerca mío en Chacabuco. Somos una especie de comunidad, tribu. Y el otro, que es mi hermano del medio, vive en Nueva Zelanda ya hace casi 15 años, 16 años. Soy esposo, tengo una hermosa esposa, que la pueden ver ahí en la foto, se llama Paz. Soy papá también de dos niñitas, la Alma, que es mi hija mayor, y la Aura, que es la hija menor. Soy un profesional que ha desarrollado su carrera principalmente en tecnología, más de 15 años trabajando en esa industria y más de 10 casi o casi 10 años en retail y de esos 10 años, casi 10 años siendo ejecutivo de diversos niveles
estas empresas de retail, Falabella, Walmart, Cencosud. ¿Por qué lo menciono? Porque creo que ahí me di cuenta de mi superpoder, el poder como preparar, acompañar, formar líderes, personas, principalmente partiendo de la base de que son personas, independiente de dónde están, o qué carrera tienen, o cuál es su background o habilidad especial que cada uno tiene. Entonces, desde ahí es donde yo empecé a conectar con esto de cómo me convierto en alguien que acompaña y ayuda y puede, de alguna manera, darles puntos de vista que le permitan, primero, como les comentaba al principio, como desarrollar autoconocimiento y desde ahí también mucha más claridad y conexión con qué es lo que quieren hacer, dónde quieren ir y cómo seguir caminando ese camino. Menciono estas tres cosas al final porque siempre creo que son hoy día las cosas que más me representan y que construyen quién soy. Soy coach psicodélico. ¿Qué es un coach psicodélico? Es una persona que está preparada para poder acompañar procesos terapéuticos con psicodélicos. Pueden ser desde hongos, sustancias naturales, hasta eh, sustancias químicas como LSD, MDMA. Me preparé con un amigo que hoy día ya es mi amigo, se llama Jorge Elizondo, y él me ha transmitido y me ha compartido un montón de conocimiento, información, experiencia para yo poder desarrollar este oficio, esta profesión, esta actividad ya hace más de un año. Soy montañista de altura, también lo comento mucho porque el camino del autoconocimiento en mi caso, en mi vida, comenzó cuando empecé a conectar con la montaña desde trekkings, digamos, más típicos y sencillos hasta grandes proyectos de cimas gigantescas de los Andes principalmente, en donde llegué a intentar en la Concagua hace unos años atrás, en donde no lo logré, pero el aprendizaje que hay detrás de la montaña y de las experiencias que te da el compartir espacios con otras personas en entornos remotos, agrestes y sobre todo con mucha soledad, con mucho tiempo de reflexión, creo que fueron parte de lo más relevante en mi vida y cómo partió todo este camino de poder yo desarrollar esta conciencia. Y finalmente soy permacultor. Permacultor o la permacultura es, digamos que una filosofía en donde yo trato de compartir mis entornos con la naturaleza y aprendo de la naturaleza y comparto y convivo con ella. Y básicamente declaro un permacultor porque en donde estoy viviendo, donde vivo, es un lugar muy árido, en la zona central de Chile. Es necesario poder desarrollar técnicas y prácticas relacionadas con la regeneración y el relacionamiento con el entorno de una manera en donde podamos, de cierta forma, devolver un poco lo natural al entorno. Es un entorno que está bastante degradado, como muy típico de esta lógica de la agricultura y de la explotación de la tierra. Por muchos años, cientos de años se vino explotando este lugar con ganado, después con plantaciones forestales, perdón, de frutas, y finalmente ya cuando la tierra ya no sirve para más, no da más, con esta explotación se termina loteando y vendiendo, que es un poco la lógica de cómo llega acá. Son parcelas agroresidenciales. Entonces me declaro un permacultor porque también me encanta y disfruto de esa conexión con la tierra y de esta lógica de cuidar la tierra, regenerarla, de cuidar también a los seres humanos que la habitan y entender que las interacciones que se dan entre el ser humano y la tierra tienen que ser sinérgicas y tienen que ser provechosas para ambas partes y no solo para una, para poder tener una vida sostenible en el tiempo. ¿Ya? Esa es mi presentación. Bueno, y como ven acá, soy una persona que ama a su familia, le encanta estar acá con su familia. Tuve una vida súper entretenida desde niño, fui una persona media desordenada, media rebelde de cierta manera, pero que a la larga tenía como un porqué bien profundo que se conecta bastante con esta visión que alguna vez tuve de la parcela sustentable. Eh, ¿Por qué? Porque finalmente cuando uno empieza como a encontrarse y a conocerse, puede expresarse desde su autenticidad y desde su totalidad y no ser parte de algo más o de una idea de alguien más o de, sea de una visión de alguien más. Finalmente somos todos seres individuales y cada uno de nosotros somos distintos, por ende me parece que la expresión y la libertad real y final está en poder tú expresar tu autenticidad y lo que tú vienes a aportar al mundo de manera única e irrepetible. Así que bueno, cuento rápidamente, tuve una vida bien familiar, súper cercano con mis primos, tíos, abuelos. En general siempre tuve muchos amigos en el colegio durante todo ese proceso de crecimiento. Hice mucho deporte, llegué a ser
eh, seleccionado de fútbol americano, un deporte muy poco conocido en Chile y poco desarrollado, mucho más famoso en otros países, obviamente. Y el montañismo que me acompañó, como lo estoy mostrando acá, con mi cordada, el Aconcagua, que se ve a la derecha, y el Cerro Pintor, que es uno de los clásicos para ir a subir por el día acá cerca de Santiago. Bueno, y también muestro mi lado B, mi lado de papá. Soy una persona que tiene responsabilidades también en la casa, obviamente. No rehuyo de ellas. Comparto esas responsabilidades con mi esposa y finalmente la última foto una de las últimas que saqué, me ha tocado presentar en grandes conferencias internacionales en inglés, en español, y eso es parte de lo que también me motiva. De hecho, porque estoy haciendo esta charla tiene que ver con el compartir. Cómo yo puedo compartir cosas que observo en patrones que puedo ir construyendo en los acompañamientos con mis clientes, y así también cómo he ido observando esos patrones y aprendizaje de experiencias que he podido ver en mí también. Em, bueno, ¿y por qué estoy aquí? Yo creo que hay tres grandes razones. Hay la primera que tiene que ver con algo que es muy, muy lindo que ha pasado en mi vida, que es poder descubrir el por qué estoy acá, el poder conectar con esa, digamos, frase o esa actividad que no importa el día que sea, yo la leo, la recuerdo y siempre tengo ganas de hacer algo al respecto, que es poder desatar el potencial de las personas, devolviéndoles el control de sus vidas a lo largo de todo este proceso de desarrollo y crecimiento. Me he dado cuenta que cuando más disfruto, cuando más vibro, cuando más pasión hay detrás de lo que hago, es cuando acompaño y ayudo a otros. Y ese otro es exitoso, ese otro le va bien, ese otro finalmente logra cosas grandes, pero al mismo tiempo esa persona lo hace de una manera bien particular, que es dándose cuenta que está todo bajo su propio control, que está todo en él o en ella, que está todo lo que esa persona quiere lograr. eh, Conectado o dependiendo de él o ella. Eso es como cuando más yo vibro y por eso que al final tuve esta creación de esta frase del propósito que finalmente hoy en día es algo que estoy persiguiendo. Justamente también parte de lo que estoy compartiendo y la temática que hay detrás tiene que ver con este propósito. Segunda razón de por qué estoy aquí, por qué estoy compartiendo esto, por qué estoy hablando de este tema, es porque me mueve dejar un lugar mejor que el que encontré. Y inicialmente yo siempre abordé el tema del lugar como el entorno, como el espacio físico, lo material, lo tangible. Y a medida que empecé a avanzar ese camino y eventualmente pude regenerar un espacio, pude darle de vida de vuelta, atraer fauna, flora, y finalmente poder también sacar rendimiento de ahí, poder alimentar a mi familia, poder comer fruta fresca, poder comer verduras, huevos, etcétera, me di cuenta que no estaba por ahí solamente la cosa, era una parte nomás, sino que también esto está muy conectado a nosotros, los seres humanos, las personas, y al cómo desde el ser y desde la conciencia, finalmente, conectado con el entorno, se logra dejar un mejor lugar, se logra, de cierta manera, esta utopía o esta visión, que ojalá algún momento llegue, pero que, claro, tiene que ser tan motivante para nunca llegar ahí, em, que es dejar un mejor lugar que el que encontraste. O sea, tomar un lugar, cuando te vayas de ese lugar, que el lugar tenga características que antes ese lugar no tenía y que hagan un bien, no solo al individuo, sino que al entorno. Esa es un poco la lógica y cómo llegué a esta dinámica de este mejor lugar y qué significa. Y finalmente, creo que también hay un concepto que he ido aprendiendo en el tiempo que es bastante potente, que todo parte en mi núcleo. Y mi núcleo soy yo. Soy yo en un inicio. Y eventualmente, a medida que yo puedo abordarme a mí como persona, como individuo, esto empieza a ampliarse y a crecer hacia mi entorno. Y puse tres cosas que parte también de lo que yo creo y vivo día a día, que al momento de tú hacerte cargo de ti, de conocerte, de alguna manera de tú profundizar en tu conocimiento y educación, y al mismo tiempo que tú pones en práctica esto y das el ejemplo, puedes empezar a ampliar este núcleo, digámosle, esta vibración, esta frecuencia, que finalmente termina generando como una especie de imán que atrae y al mismo tiempo tú te sientes atraído por ese tipo de afinidades. Entonces, una de las grandes razones de por qué estoy aquí es porque creo que el compartir esta dinámica, este punto de vista de poder hacernos cargo de uno primero, conociéndonos, autoeducándonos, educando a otros, compartiendo conocimiento, experiencia y dando el ejemplo, viviendo en coherencia, ¿cierto?, de lo que digo y lo que hago, creo que también es parte importante de esta razón.
Y finalmente, porque estoy aquí también, siempre yo menciono por mi familia, me encanta mi familia, la disfruto, la amo y creo que a medida que uno va entendiendo que desde el amor se pueden lograr muchas cosas, bueno, claramente uno también va incorporando eso en la dinámica de vida y creo que quienes más me han enseñado sobre el amor han sido estas tres mujeres, mi esposa y mis dos hijas. Y a lo largo de todo el tiempo, por supuesto que hemos tenido un montón de problemas, crisis, espacios de discusión y de puntos de vista diversos y diferentes, pero a la larga cuando uno se plantea desde el amor, se plantea desde esta dinámica que les contaba antes de poder conocerse, ser coherente, eh, a largo plazo se termina siempre teniendo una dinámica súper provechosa y rica y de crecimiento mutuo. Bueno, sin más, ya vamos al tema en concreto. Cuando hablamos de longevidad, uno los puede buscar en Google, ahora en GPT o en algún tipo de AI que tengan o GenAI que tengan. Usualmente van a encontrar la primera definición que está acá, que es la capacidad de vivir más allá de la edad promedio de muerte de una especie. Genéricamente hablando, también se refiere a la cualidad de ser longevo, o sea, básicamente vivir mucho tiempo o muchos años, ¿ya? Ahora, cuando uno también empieza a entender un poco cómo se descompone esta definición, hay dos grandes aristas y dos conceptos que me gusta ponerlos en inglés porque suenan mejor. Uno es el health span, como el rango de salud que yo tengo, y por otro lado, es el lifespan, que básicamente es como la vida útil o el rango de tiempo que yo tengo. Entonces, cuando uno complementa estas dos cosas, uno podría decir que la suma o la intersección de estas dos representa el concepto de longevidad. O sea, es cuánto tiempo yo vivo, cuál es la vida útil que tengo, la duración, la esperanza de vida, pero al mismo tiempo en cuál es esa calidad de vida, cómo yo estoy viviendo, qué salud tengo en ese periodo en que yo vivo. Ahora, el por qué también siempre yo como que trato de cuestionar un poco esta definición, porque bueno, cuando uno empieza a educarse sobre esto, a incorporar conocimiento, a leer, hoy en día, por el lado de lo más como masivo y popular, está como el famoso libro de Peter Attia, o Attia, que es un doctor que ha profundizado mucho en el concepto de longevidad y en su libro Sin Límites o Outlive en inglés, aborda esta como dinámica primero desde una perspectiva súper médica y cómo la medicina ha evolucionado y obviamente también cómo el paciente ha ido evolucionando o tiene que evolucionar para poder incorporar esta lógica de longevidad. Pero, pero cuando empiezo como a profundizar en ese libro, de hecho, empiezo como a conectar mucho con esta lógica del por qué o el para qué. ¿Para qué voy a vivir tanto? ¿O para qué lo que voy a vivir y lo voy a vivir bien? Como, ¿cuál es el porqué detrás de eso? Y ahí empecé a conectar con otros aspectos, como relacionados a, por ejemplo, el libro de cuerpo cuántico o el libro de los 6 secretos de la longevidad o el Ikigai, que también es un libro que complementa bastante eso del propósito y el porqué. Y entonces puse o pongo dentro de esta definición de longevidad, agrego el porqué. Y el porqué básicamente yo lo defino como el propósito de vida. Y es la razón que impulsa o que no se impulsa, que impulsa a una persona a seguir adelante, a tomar decisiones y a darle sentido a su existencia. Y por supuesto que es algo personal y único para cada persona. Entonces, del estudio que he podido realizar, que tiene como base principalmente estos libros, y bueno, hay bastante más y algunos talleres, charlas y podcasts que he estado también estudiando y leyendo, más mi propia experiencia, me ha llevado a redefinir el concepto de longevidad desde una perspectiva integral. Em, y como la heurística detrás o el cimiento sobre el cual yo construyo esta definición es que la longevidad es algo que va más allá de vivir muchos años o de vivir esos años con salud. Y aquí es donde quiero como incorporar esta nueva definición que es más integral o que aborda estas tres eh, dinámicas o estos tres conceptos que hablamos antes, el health span, el life span, pero aparte el propósito o el porqué. Y la voy a leer porque creo que aborda desde una perspectiva bien holística esta definición, justamente logrando esta perspectiva integral. Entonces, la longevidad se trata de cultivar una vida plena, consciente y significativa, donde la calidad de vida es tan importante como la cantidad de años vividos. La verdadera longevidad es una combinación armoniosa de salud física, mental, emocional, espiritual y relacional, permitiéndonos vivir con vitalidad, propósito y satisfacción profunda en cada etapa de nuestra existencia. Y claro, es una definición poderosa, potente, profunda, tiene como harto que evaluar o que profundizar en cada frase,
pero como yo sé que a veces nos cuesta llegar a ese nivel de reflexión o profundidad, lo que he estado haciendo con este concepto es poder modelar una simplificación que sea lo suficientemente buena para nosotros como ser humanos entenderlo, incorporarlo y accionar cosas en concreto con respecto a esta definición. Entonces, estas 5 dimensiones que ustedes ven acá, que dice salud mental, salud física, comunidad, espiritualidad y salud emocional, es un extracto, un modelo que va a representar el cómo nosotros como seres humanos podemos incorporar este concepto de longevidad a nuestras vidas y preocuparnos o darle foco, energía, tiempo a estas 5 dimensiones que van a componer este concepto de longevidad. Salud mental, emocional, espiritualidad, comunidad y salud física. Em, para ir como profundizando un poco en estos fundamentos o estos pilares que yo les decía, los fui como agrupando en aspectos relacionados a días o dinámicas o rutinas que uno tiene. Entonces, uno, para ser bien claro, si consciente o inconscientemente dedica o otorga tiempo y energía a estas 5 dimensiones. Uno todos los días se alimenta, ¿cierto? Todos los días estamos comiendo alimentos, a veces no tan cosas que no, tantas cosas que nos alimentan, pero bueno, más bien todos los días en una rutina tenemos dinámicas de alimentación. Salud física, y aquí les decía consciente o inconsciente, el que hace algo con su salud física, perfecto, muy bien. El que no hace nada, inconscientemente está decidiendo no hacer nada, por ende igual tiene una dimensión de salud física y probablemente no tiene una buena salud física. Después hablamos de la parte más emocional y mental, ¿cierto? El equilibrio emocional y mental tiene que ver con cosas bien, bien, bien básicas de, por ejemplo, saber qué emociones existen, qué significa o cuáles son esas emociones, cómo esas emociones se expresan en mí y finalmente desde ahí en adelante cómo hago gestión emocional. Eh, Conexión espiritual y propósito, esta lógica de entender que soy parte de algo más grande, cómo trasciendo finalmente también. No está directamente relacionado con religión, también es algo que pasa mucho, uno confunde o conecta el concepto de espiritualidad con religión, pero no tiene que ver directamente. La religión es una manera de expresión espiritual, pero hay un montón de otras maneras de conectar desde el espíritu y el propósito. Y finalmente las relaciones y las comunidades, que es algo que nosotros también hacemos de manera consciente o inconsciente. Tengo ya sea reuniones, me junto con personas, tengo espacios sociales, tengo espacios los que hacen deporte deportivos, laborales, etcétera. Entonces al final también consciente o inconscientemente uno siempre está abordando alguna de estas dimensiones o no la está abordando. Y eso también es algo que es parte como de la categoría o de la dimensión que estoy abordando. Em, bueno, dados estos pilares y estos patrones que yo les comento, quiero pasar derechamente a compartir ciertas herramientas, porque, de nuevo, nosotros somos pragmáticos, los seres humanos somos muy tangibles, muy concretos, muy materiales, entonces no quiero perder el espacio de poder darles algunas herramientas que he podido ir encontrando, explorando, probando también, viendo cuál es la efectividad que tiene sobre justamente este concepto de longevidad y compartirlas con ustedes para que si es que les hace sentido, si es que les resuena en su rutina, en su vida, las pueden incorporar. Entonces, las puse no tienen un orden de prioridad, para ser honesto, de la 1 a la 5, pero sí son importantes de complementar porque se van a dar cuenta que están conectadas con los pilares que compartimos antes. Entonces, la primera herramienta que les quiero compartir tiene relación con los hábitos diarios y rutinas conscientes. Cuando uno quiere generar un cambio en cualquier cosa, no importa si es un cambio personal, si es un cambio en un contexto laboral, si es un cambio, no importa cuál sea, siempre vamos al final de ese proceso de cambio a generar una conexión con los hábitos, con las rutinas. ¿Por qué? Porque es la única manera de sostener esos cambios en el tiempo. Si yo no incorporo rutinas y hábitos diarios que sean parte de mi lógica sin hacer mucho esfuerzo, sin gastar mucha energía, a la larga se terminan derrumbando, no se pueden sostener. Entonces, la primera herramienta que yo he encontrado súper potente y que ha sido para mí al menos algo importante en mi proceso de crecimiento, evolución, autoconocimiento, tiene que ver con las rutinas matutinas. Entender desde la parte biológica hasta la parte mental, emocional, cómo opera nuestro organismo, cómo son estas dinámicas de la secreción hormonal durante el día, ¿cierto? Entender que las mañanas tienen cierta lógica, que están asociados y relacionados con el día, con el amanecer, con la salida del sol.
Lo mismo en las noches, ¿cierto? Que tiene que ver con la segunda parte de cómo la noche representa también algo en nuestra biología. Y finalmente las rutinas matutinas que ojalá puedan incluir hidratación, movimiento físico, meditación, mucha conexión como con la visualización de tus días, tu semana. He encontrado que es una herramienta súper potente para poder lograr claridad mental, para poder iniciar tu día con energía y finalmente después ya tener una predisposición como positiva de cara a lo que va a venir. Bueno, y lo mismo al revés, po, o sea, o más que al revés, en la contraparte, en la noche, tener rituales de descanso, de sueño. Idealmente, tratar de tener algún tipo de rutina de sueño, acostarme más o menos en algún rango de horario, ojalá también hidratarme previamente al dormir, eventualmente despegarme un poco de las redes sociales o de las pantallas, que es algo que interrumpe la secreción de melatonina, que también es algo importante dentro del proceso de descanso y regeneración. También he encontrado que eso ha funcionado bastante en mí. Como todo, hay algunos momentos en donde se rompen esos rituales o esas rutinas porque ya sea que existe algún tipo de evento, algún tipo de tarea que tenemos que realizar, a veces, no sé, por los que son papás, los niños se quedaron hasta más tarde despiertos o despertaron en la noche, es normal. Cuando yo les hablo de estos hábitos diarios y rutina o herramientas, tengo como una regla que también me gusta compartir, que es la del 90-10 o 80-20, le pueden decir otros, que básicamente es que en el 80-90% del tiempo trato de ser súper disciplinado con el seguimiento de estas herramientas y rutinas, y en el 10 o hasta el 20% del tiempo tampoco me pongo extremo y soy capaz de flexibilizar en algunos aspectos para también conectar con otros y o ser parte de ciertas cosas que me gustarían a mí que sean parte de mi vida y que complementan otras dimensiones, no solo como la perspectiva de la rutina o la parte de salud. Bueno, segunda herramienta que también he encontrado súper potente en mi propio camino y en los patrones que he ido pudiendo conectar con mis clientes, con las personas que he acompañado, tiene que ver con las terapias complementarias y emergentes. ¿Ya? A veces salir un poco de lo tradicional también es bueno, el explorar, el poder abrirse a nuevas experiencias está bueno porque nos permite a nosotros también incorporar puntos de vista distintos. Y ahí he encontrado que terapias corporales, somáticas, energéticas, de repente masajes con aceites aromáticos, aromaterapia, incluso he realizado algunas experiencias con magnetismo. eh, súper buena como de vuelta para poder tener puntos de vista distintos y después en esa madurez y el autoconocimiento que les contaba al principio, poder entender qué significan, cómo incorporar aprendizajes de esas experiencias. Por otro lado, todas las experiencias que tienen que ver con la expansión de conciencia, desde experiencias psicodélicas, respirativas, meditaciones, están súper conectados con esta lógica más cognitiva mental, de poder enfocarse, de poder tener un aumento de la creatividad, de poder también entender mejor estas emociones y lograr de fondo este concepto que hoy día también está bastante de moda con el biohacking y la neurociencia, que es el concepto de neuroplasticidad o neurogénesis también, cómo nuestro cerebro es capaz de ser plástico, de moverse, de adaptarse, de cambiar, al mismo tiempo de generar nuevas conexiones neuronales. Bien. Bueno, tercero, el uso de tecnologías y biohacking también es algo que he visto de forma positiva en mi vida. Dispositivos de monitoreo del sueño, que hoy en día casi todos los teléfonos celulares incorporan algún tipo de monitoreo. Si no son los celulares, son los relojes inteligentes. Ayudan para poder entender si es que estoy logrando un sueño o descanso profundo. Rendimiento físico también, desde monitores de ritmo cardíaco hasta entendimientos de hasta el VO2 max, por ejemplo. Frecuencia cardíaca, recuperación, periodos de recuperación, etcétera, son herramientas bien poderosas que si uno las usa de forma correcta, y de nuevo, en el entendimiento de cómo yo sigo aportando conocimiento a mi vida propio mío, han funcionado en mí bastante bien y también he visto que clientes las usan y le ha dado buenos resultados. Herramientas digitales pueden ser desde apps hasta también sonidos, meditaciones, el uso de audios que puedan ayudar a mejorar hábitos, aumentar productividad. Algo que también he probado bastante ha sido trabajar con música de cierta manera que está enfocado en productividad, con ciertos ritmos, cierta frecuencia. Me ha gustado bastante, me da concentración, me da foco y me quita un poco de distracción. Y lo otro que también he estado testeando harto son los suplementos, principalmente naturales.
hongos adaptógenos que también apoyan funciones cerebrales, emocionales y físicas, suplementos que están relacionados a, por ejemplo, la incorporación de ciertos minerales, zinc, magnesio, manganeso, potasio. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es la parte fome de esto? El por qué hoy día son necesarios o son importantes en la vida de las personas, porque lamentablemente no le estamos metiendo mucha calidad y nos estamos alimentando tan bien. Y aun cuando nos alimentamos bien, los alimentos en el tiempo han ido perdiendo su calidad y su densidad nutricional. Debido al uso de químicos, debido a la explotación de la tierra, un poco lo que les decía al principio, hemos ido sacando los minerales de la tierra y hemos tenido que, de cierta manera, suplementar eso con otras cosas, como fertilizantes químicos, y que a la larga, de nuevo, largo plazo, la tierra no le puede aportar ese nutriente al alimento. Ya el alimento, llámale, puede ser alimento de origen animal o origen vegetal, pero en ambos casos estamos teniendo un producto final que es el que consumimos menos denso nutricionalmente y eso es lo que finalmente nos ha llevado a la necesidad de consumir suplementos. Y la otra arista que es bien importante, el agua que consumimos al mismo tiempo que se ha ido deteriorando los minerales en la tierra, el agua se mineraliza en el contacto con la tierra. Por ende, también está en un nivel mucho más bajo que hace 50, 100 años atrás en relación a la cantidad y la densidad de minerales en el agua. Por eso también que los suplementos vienen a ser o a representar ese complemento importante para poder tener los minerales adecuados. Bueno, y los adaptógenos son hongos que se han ido descubriendo en estudios, por supuesto, clínicos casi todo y con ciencia detrás, en donde se han identificado cuáles son las funciones o los beneficios que traen el uso de esos hongos adaptógenos, desde aspectos cognitivos, energéticos, de descanso, de sueño, de em, mejora del sistema inmune, etcétera, etcétera. Y ahí los probé todos, básicamente. Los fui probando de a uno para entender bien el efecto. Me trajeron bastantes resultados positivos, pero también es importante decir que a la larga tiene también un efecto placebo. O sea, al final es cuánto tú crees que eso te aporta, también tener un efecto directo en ese valor o en ese beneficio. Entonces, eh, podría decirles que a la larga, de nuevo, si uno logra el punto uno, que eran los hábitos diarios, rutinas conscientes, de manera disciplinada en el tiempo, diría que los adaptógenos podrían ser hasta innecesarios, ¿sí? Hasta innecesarios. O sea, si yo estoy tomando un hongo adaptógeno para poder descansar mejor, la verdad es que si yo tengo una buena alimentación, una buena rutina de sueño, puedo descansar profundamente igual o mejor si es que estuviera consumiendo un hongo adaptógeno o un adaptógeno que me apoye el descanso. Lo mismo con capacidades cognitivas, lo mismo con capacidades del sistema inmune, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, cuarta herramienta, que es una herramienta súper barata, sencilla de usar, es un diario de autoconocimiento o bitácora. Una práctica que está probablemente un poco olvidada, quizá hoy en día con la tecnología, con el uso de las apps y con los notepads digitales, la hemos perdido un poco, pero es tan sencillo como tener una libretita chiquitita. Yo siempre ando con una libretita en mi mochila, en mi bolsillo, en algún bolso, un lápiz por supuesto también, y trato de volcar y sacar de mi mente las cosas que o estoy pensando, o estoy sintiendo, o las ideas que se me están ocurriendo. De esa manera puedo aislar un poco el momento que estoy viviendo en el presente, estar presente en ese momento y dejar para después anotado esas cosas que estaban rondando en mi mente, en mi cabeza como pensamiento. No solo ayuda para eso, que es un poco la lógica más de claridad mental, sino que también muchas veces situaciones que generan en mí ciertas emociones, las puedo ir documentando y puedo aprender después de qué situaciones me van a generar qué emociones. Entonces me puedo anticipar o puedo hacer una gestión emocional mucho mejor después. Y lo otro, bueno, la parte más de las hormonas que también están bien de moda hoy día, el tema de la endorfina, dopamina, serotonina, oxitocina y cortisol, son como las hormonas que de cierta manera van determinando cómo nos vamos sintiendo, ¿cierto? También está bueno, ¿por qué? Porque cuando uno logra cosas, anotarlas, esos logros, anotar esos logros, también van a ir relacionados con la secreción de ciertas hormonas que van a darnos esa sensación de bienestar, de lograr cosas, de sentirnos contentos, felices al respecto de los mismos aprendizajes y desafíos. Eh, bueno, y finalmente, ¿por qué también llevar un diario de autoconocimiento? Porque nos facilita la toma de decisiones. Cuando uno puede evaluar lo que ha estado observando, pensando, viviendo y lo puede leer después, puede tener una mejor integración de los lados del cerebro, desde las perspectivas más intuitivas, emocionales y la parte más racional.
Así que sí o sí, el tener un diario facilita y nos ayuda a tomar mejores decisiones que estén alineados con nuestro bienestar, con nuestro propósito, con nuestro objetivo que estoy tratando de lograr. Bueno, y para terminar, no menos importante, el poder también incorporar prácticas espirituales y meditativas, el poder, de cierta manera, tratar de activar un poco más conscientemente el lado intuitivo, ese lado que es como cuando uno dice de guata, que es lo que te tinca, ¿cierto? Que es lo que tú estás pensando, hacia dónde crees que va la cosa. Se logra esos estados mucho más rápido y mucho más constante a través de la práctica de meditación, de ejercicio de mindfulness, prácticas contemplativas, perdón, y que te puedan dar esos espacios de reflexión para que finalmente esta sensación de paz, paz interior, equilibrio emocional y conexión espiritual sea algo como más cotidiano y no algo como que sea una sorpresa o algo que pase de manera esporádica, ¿ya? Así que ahí siempre se puede acompañar con técnicas también más concretas de respiración, de meditaciones guiadas. Uno puede buscar esto en internet, hay aplicaciones gratuitas, e incluso en YouTube o en Spotify hay meditaciones y música, frecuencias que te ayudan a potenciar esta concentración y reducción de estrés en los procesos de meditación o prácticas espirituales meditativas. Bien, así que bueno, acá hay un conjunto de herramientas que son bien amplias desde las perspectivas que les contaba, abordando las 5 dimensiones anteriores: alimentación, salud mental y emocional, em, comunidad y espiritualidad, que nos permiten avanzar o incorporar herramientas que me permitan avanzar o conocerme más desde esta perspectiva de longevidad. Em, cuando hablamos de todo esto, bueno, también puede ser un poco abrumador la cantidad de información que existe, ¿cierto? A veces nos pasa que hay una sobreinformación hoy en día, el acceso a las redes sociales, al internet, a las AI, GPT y todas estas cosas, a veces generan un análisis parálisis, una sensación de como que de hay tanto que a dónde parto. Bueno, bien en concreto acá yo traje como 4 aspectos claves para poder partir un viaje infinito o tan largo como tú decías, de evolución, crecimiento, transformación, en relación a tanto vivir más como vivir mejor, pero también encontrar ese porqué, ese propósito. Entonces, creo que aquí hay 4 cosas bien concretas. ¿Dónde parto? Bueno, no están en orden tampoco. Yo creo que hay que darle, puedes partir donde tú quieras, pero si uno va de izquierda a derecha es bastante bueno, si va de derecha a izquierda también es bueno. Lo importante es partir, ¿ya? Entonces, eh, ¿dónde parto? Yo me preguntaría primero por qué, como qué quiero lograr, por qué estoy aquí, qué quiero aportar, qué quiero dejar. Eventualmente hay una única verdad o único hecho, que todo va a pasar, que siempre todos nos vamos a morir, todos vamos a dejar de existir físicamente en este mundo. Por ende, yo tengo que, ojalá lo antes posible, preguntarme el por qué. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero lograr? Cuando ya no esté, ¿qué va a quedar? Y eso es por detrás como esta lógica de entender tu propósito, descubrirlo, construirlo, crearlo. Y de por otro lado también ver cómo voy a trascender, qué es lo que va a quedar de mí cuando yo no esté, como les decía. Desde la mente hay 2 aspectos súper importantes, y como yo soy informático de formación o trabajo en tecnología, siempre como que se me sale más fácil dividirlo en dos. Hay 2 partes que hoy día nosotros tenemos súper marcadas en nuestro cerebro. Una es el hardware y otra el software. El hardware le podríamos decir que son nuestras creencias. Nuestras creencias son aquellas cosas que yo creo y que han sido construidas e influenciadas por el camino que he recorrido desde pequeño, desde las cosas que escuché, observé, viví, con quién me junté, a qué colegio fui, qué estudié, si leía o no leí libros, si asistía o no asistía a eventos sociales, lo que sea. Todo eso va construyendo creencias que hoy día son parte de los prismas, los lentes con los que miramos el mundo, ¿ya? Y por otro lado tenemos el software. El software tiene que ver con las prácticas diarias. ¿Qué es lo que yo hago día a día que finalmente está relacionado con mi rutina, ¿ya? Ahora, ¿por qué menciono estas 2 cosas? Porque cuando uno dice dónde parto, yo creo que una primera buena aproximación de inicio o de partida es observar y reflexionar sobre estos dos aspectos, las creencias y las prácticas, ¿ya? Y siempre doy un ejemplo. Imagínense uno tuviera hoy en día el hardware. El hardware se refiere como a la parte dura, tangible, material, de un teléfono celular de los años 2000, previo a los smartphones. ¿Ustedes creen que yo podría poner software moderno sobre ese hardware, para poner aplicaciones, empezar a descargar cosas, conectarme con una store de algún tipo de algún smartphone y descargar software a ese hardware? Probablemente no se podría hacer, no daría la capacidad, ¿cierto? Y al revés tampoco, yo no puedo
eh, tener tremendo hardware. Imaginemos, tenemos un smartphone, pero mantengo software de hace 20, 30 años atrás. No coincide, no tiene congruencia eso. Cuando yo reviso estas cosas en mí como individuo, tengo que estar siempre entendiendo cómo estas creencias están condiciéndose con mis prácticas diarias. Por ende, lo que yo puedo hacer es actualizar mis creencias y esas creencias se van a ver expresadas o de cierta manera puestas en nuestra rutina, en nuestro día a día, a través de nuestras prácticas diarias. Y viceversa, yo no puedo actualizar mis prácticas diarias. Imaginemos que ahora que está de moda el ayuno intermitente, voy a hacer ayuno intermitente y bla, bla, bla. Pero mis creencias están relacionadas a que tengo que comer cada 3 horas, por ejemplo. No va a estar conectado, no va a ser coherente. No voy a ser capaz de conectar mis prácticas diarias con mis creencias. Por eso que es importante, si es que uno quiere partir por el punto 2, partir revisando esas creencias. ¿Cómo reviso mis creencias? Si es que yo hago algo, creo, o hago algo que no tiene explicación en mi contexto actual, significa que fue algo que yo adopté de alguien más, que ya no es parte de mí. ¿Ya? Es muy importante eso. Y lo de las prácticas diarias es como la manera más fácil de darse cuenta. Cuando uno quiere actualizar las prácticas diarias, probablemente va a ir a cuestionar o chocar con alguna creencia que tiene dentro de sí. Bueno, tercer punto, el empezar. Creo que también les dije en la slide anterior, independiente de por dónde yo puedo partir o qué herramienta quiero escoger, lo importante es partir, empezar. El caminar, el camino hace que el camino aparezca. Hay varios dichos relacionados con eso, no sé si son específicamente así, pero cuando uno empieza a hacer algo, no importa si parte desde el pensar, no importa si parte desde un aspecto más alimenticio, un aspecto de salud mental, me voy a inscribir al gimnasio, perfecto, donde tú quieras, pero parte. Al momento de partir, creo que se genera como este quiebre de la inercia y empiezo a construir mi nueva inercia, ¿ya? Y aquí yo les comparto este ciclo de 5 pasos o 5 puntos que lo hago constantemente. Ha funcionado súper bien en mí. Lo que pienso lo trato de sentir. Lo que siento lo trato de verbalizar. Cuando verbalizo, trato de ejecutar algo relacionado con eso. Y finalmente, a la ejecución, aprendo y repito. Y eso me ha dado como harto insights, hartas como perspectivas de lo que he estado haciendo y cada vez voy refinando y refinando más. De hecho, yo diría que incluso esta presentación que estoy compartiendo con ustedes ahora es parte de ese ciclo. Pensé, dije, ¿cómo puedo aportar al entorno, ya sea mi entorno cercano, así como también a un entorno mucho más amplio? Sobre bienestar, sobre vivir bien, sobre vivir más, sobre el por qué yo quiero vivir bien y vivir más. Entonces, finalmente, el hacer te hace como poder como darte cuenta de que si las cosas que estás haciendo están o no están alineadas con lo que tú querés lograr. Y entonces este ciclo, pensar, sentir, verbalizar, ejecutar, aprender y repetir, y bueno, después vuelvo a partir con el pensamiento, ha funcionado súper bien en esa perspectiva y me permite hacer ciclos, hacer como movimientos cíclicos y estar aprendiendo constantemente sobre mí mismo en relación a lo que estoy haciendo. Bueno, y finalmente, creo que una de las cosas que más nos mueven a los seres humanos es la motivación, la pasión. Entonces, siempre creo que uno tiene que cerrar los ojos, respirar, pensar un ratito de cuáles son esas cosas que te mueven, que te motivan, que finalmente te hacen sentir bien. Y ahí es donde sale este punto, ¿de dónde parto? Bueno, donde más te haga sentido. Si queréis partir por tu salud mental, por tu salud emocional, alimentación, salud física, espiritualidad, está perfecto. La que más te mueva, la que más te motive, la que más te genere movimiento, es por donde tú tienes que partir. ¿Y por qué de cierta manera digo que da lo mismo o que no importa por dónde partas? Porque a la larga, cuando tú partes desde una dimensión, salud mental, vas a llegar a otra dimensión sí o sí. Vas a llegar a entender que la salud mental está relacionada con la alimentación o que está relacionado con la salud física, o que tu salud emocional tiene relación con tu alimentación. Y así se genera como una especie de red que está conectada entre sí. Por ende, no importa dónde tú quieras partir o dónde te motives partir, cuando empiezas a profundizar y a profundizar y a profundizar, te das cuenta que hay una conexión directa entre estas dimensiones. Bueno, y para ir ya como cerrando esta presentación y avanzando más en concreto de este concepto de autoconocimiento que yo les contaba, me parece que es clave y transversal a todo lo que hemos hablado hasta ahora, desde lo que significa la longevidad, desde el entendimiento del por qué, desde eventualmente los patrones y las dimensiones que yo les contaba, desde la herramienta hasta por dónde parto, una transversalidad que cruza todo es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento lo podemos definir como un proceso consciente de poder observarnos a nosotros mismos para poder comprender quiénes somos.
cómo funcionamos, cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros pensamientos, comportamientos, fortalezas y áreas de mejora. Es un arte, finalmente, el arte de conectar profundamente con nuestro ser auténtico. Todos tenemos un ser auténtico único dentro de nosotros, que ha sido postergado, apagado, subyugado a los contextos socioculturales a los cuales hemos estado insertos. Por ende, mientras yo más profundizo en el autoconocimiento, mientras más me conozco, más capaz soy de expresar esa autenticidad. ¿Bien? Y finalmente, para poder, de nuevo, como tratando de simplificar este concepto que no es para nada sencillo, es profundo y complejo, puse como tres características o aspectos clave del autoconocimiento. El primero es la conciencia. La conciencia es el entendimiento que yo tengo sobre algún tipo de situación, ya sea personal o incluso de mi entorno. Segundo es aceptación. Hay cosas de mí que puedo cambiar, otras que no. Y eventualmente las que no, tengo que entender que son parte de mí. Cuando yo acepto que eso es parte de mí, de cierta manera ocurre este proceso que yo lo conecto con el tercer punto, que es la transformación. Cuando yo logro aceptar que hay cosas que no son parte de mí, que no voy a poder tener, o otras que sí son parte de mí, de cierta manera yo libero bastante desde esta perspectiva de la autenticidad. Y la transformación ocurre cuando yo profundizo en mi conocimiento. Mientras yo más me conozco, más soy capaz de transformarme. Y la transformación es un concepto que hoy día también viene siendo usado en entornos corporativos, pero finalmente de fondo, ¿qué significa? La constante evolución, el constante movimiento. Y si uno mira a nuestro alrededor, todo se está transformando. Nosotros nos estamos transformando físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Por ende, es súper relevante cuando uno habla del autoconocimiento, conectar y entender estos tres conceptos, la conciencia, la aceptación y la transformación. Em, bueno, ¿y cómo conecta esto con Casa Koru? ¿Qué es Casa Koru? Casa Koru es mi casa. Casa Koru es un lugar que partió como un sueño en algún momento, el año 2016, 17, pensando en cómo vivimos de una manera más sustentable. Esa fue como la primera aproximación que tomamos con mi esposa y empezamos a conversar de cómo hacemos para poder ser sustentables. ¿Qué es la sustentabilidad? ¿Somos capaces de ser sustentables realmente hoy en día? ¿O primero hay que dar un paso atrás y regenerar y después sostener? Entonces empezamos a cuestionar bastante nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida. Vivíamos en una casa, en un condominio, digamos, típico, promedio, con estas típicas casas como que son todas parecidas y qué sé yo, y está bien, no hay ningún problema con eso, solo que en la búsqueda de esta respuesta de cómo ser sustentable nos dimos cuenta que nuestro entorno en sí no era sustentable. No teníamos la herramienta, no teníamos el entorno, no teníamos los insumos necesarios para ser sustentables. ¿Cómo sostenemos nuestra vida? Nuestra vida que requiere alimentos, o el que requería en ese momento desde nuestra perspectiva alimentos, ¿cierto? Lo básico de lo básico. Entonces terminamos yéndonos de ese lugar y formando esta casa que está hoy en día ubicada en Chacabuco, un lugar bastante árido, pero inserto en un entorno natural. Desde ahí empezamos a regenerar el entorno, darle vida de vuelta, árboles, plantas, animales, empezamos a conectar con la tierra distinto y empezamos a un poco en la lógica que les decía antes, dar un paso atrás. Dimos un paso atrás y empezamos a decir, bueno, ¿cómo este entorno tiene vida de nuevo? ¿Cómo le damos vida? ¿Cómo lo regeneramos después de hacerlo sostenible? Porque hacer sostenible lo que había no nos servía. Sostenibilidad, cuando no hay lo mínimo que necesitáis para ser sostenible, no nos servía. Por ende que nos encontramos con estas lógicas y por eso que yo me presenté como un permacultor, porque fue lo primero que yo aprendí, lo primero con lo que conecté cuando dije cómo regenero este entorno. Y la permacultura me entregó mucho de conocimiento, de inspiración, de conexión, me entregó motivación para ir a buscar también a otras personas que supieran cómo hacerlo, que supieran más que yo. Y de cierta manera las encontré, las fui como encontrando, me empezaron a compartir información, conocimiento, experiencia, participé de varios encuentros relacionados con permacultura, agricultura regenerativa, terminé aprendiendo acerca de agricultura sintrópica. Y cuando de cierta manera ya habíamos logrado eh, regenerar el entorno, ya estábamos pudiendo obtener beneficios de ahí, empezamos a consumir sus frutas, sus verduras. Hoy en día casi no compramos frutas. Verduras sí, porque nos dimos cuenta que a la larga como que no era tan rentable energéticamente hablando el tener un huerto de verduras. Eh, Nos dimos cuenta que a la larga la regeneración del entorno era un solo aspecto, no era el todo. Nos faltaban aspectos que abordar.
Entonces empezamos a entender cuáles eran esos aspectos y los aspectos estaban relacionados 100% con nosotros, los seres humanos, las personas. Y convertimos nuestra casa en un centro de regeneración, que hoy día se enfoca en el desarrollo integral del ser humano, desde aspectos tan sencillos como el sanar problemas o pasar por crisis, que yo creo que todos las hemos tenido o las vamos a tener en algún momento, hasta eventualmente explorar esta expresión del potencial humano, cómo yo puedo sacar todo mi potencial afuera y lo puedo poner a disposición ya sea de algún objetivo propio que tengo, de mi familia o del entorno. Y desde ahí formamos un equipo, empezamos a sumar profesionales y perfiles que nos ayudaran a complementar esta visión. Y hoy en día tenemos un equipo multidisciplinario que está compuesto para poder, desde esta perspectiva de complemento de nuestras habilidades, dar lo mejor y lo más ampliamente posible a nuestros clientes y exploradores que están buscando esta mejor versión, ya sea desde la perspectiva de longevidad o desde una perspectiva de performance, de poder rendir y de cierta manera optimizar cómo yo me, em, me desempeño y me relaciono con el entorno. Así que ese es Casa Coru. Hoy día Casa Coru se transformó de ser mi casa originalmente a ser un centro en donde recibimos a personas que están en estas búsquedas y los acompañamos finalmente a, desde perspectivas de resolver problemas hasta incluso la expresión de su potencial, creatividad y un poco la autenticidad que les venía hablando. Em, ¿Quiénes componen este equipo? Hasta el momento somos 3 personas, principalmente los que facilitamos esto, pero por detrás también hay eh, más personas que nos ayudan a que esto tenga vida en las redes sociales, en la tecnología que utilizamos detrás y ahí hay un par de personas más que se las voy a presentar posteriormente. Pero la Romy, La Paz y yo somos los que estamos hoy día en el core, digamos, de esta entrega de estos procesos y estos acompañamientos. Y hay una visión detrás bien profunda que en Casa Coro creemos que la transformación comienza con el encuentro humano. Por eso que desde esta lógica las disciplinas o las habilidades están como bien diversas desde esta perspectiva, abordando aspectos psicológicos, aspectos más somáticos corporales, médicos y por supuesto también aspectos relacionados con la parte más pragmática, herramientas y acompañamiento integral. Y finalmente todo esto comparte una visión común, el poder ayudar a cada persona a reconectar con su esencia y desbloquear su potencial más auténtico. Nos une la experiencia, la vocación profunda de servicio y la certeza de que la sanación ocurre en un espacio seguro, amoroso y libre de juicios. Básicamente lo que hacemos es acompañar con mucha presencia, con mucha estructura también, con procesos robustos detrás, herramientas, pero al mismo tiempo con mucho respeto, humildad y con el corazón abierto, entendiendo que cada uno tiene una historia que contar que es distinta a la, que está a la persona que está al lado. Así que nada, bueno, si quieren saber un poco más, pueden seguir también Casa Coru-Chacabuco en Instagram. Estamos constantemente compartiendo contenido, incluso también guías gratuitas que te pueden ayudar a caminar este camino que yo les he estado contando hoy en día en esta presentación. Y finalmente, bueno, en Casa Coru construimos este framework de transformación que tiene que ver con cómo llevamos a la práctica toda esta presentación, toda esta temática. Y el framework es bastante sencillo, de nuevo, es un modelo, es una representación simplificada de lo que realmente significa como un proceso de transformación, sobre todo cuando tenemos seres humanos de por medio. Entonces tenemos un conjunto de valores, principios que dan origen a dimensiones de vida que son las que hoy día abordamos, que finalmente terminan en acciones concretas que me permiten a mí llevar adelante cambios en mis rutinas, modificaciones en mis rutinas que a la larga van a ser un círculo virtuoso de cara a poder yo vivir más, vivir mejor y vivir con un propósito. Bien, bueno, para ir cerrando, hay como una sección de preguntas que yo les decía que feliz que me las dejen en el chat, en los comentarios, yo las puedo responder posteriormente en off y ahí vamos a tratar de abordarlas. Pero sí me gustaría cerrar con conclusiones, ¿ya? Conclusiones que son importantes para que no nos vayamos en blanco o con muchas cosas en nuestra cabeza. Creo que hay 3 cosas grandes que concluir con esta presentación y con este tema. La primera es que la longevidad consciente es una elección diaria. La longevidad no se da como una vez o con un retiro o con una acción específica en un periodo de tiempo. Es algo constante que tiene que existir dentro de mis propias rutinas y elecciones diarias, como sale acá. No solo sumar años, ya lo revisamos, sino que también llenar esos años con significado, con plenitud, integrando hábitos saludables, equilibrio emocional, bienestar mental y espiritualidad. ¿Ya? Entonces, primera conclusión importante, que la longevidad está sí o sí o 100% relacionado con mis decisiones diarias y cómo eso finalmente van armando un círculo virtuoso. Segundo,
El autoconocimiento es el punto de partida hacia una vida longeva y trascendente, ¿ya? Y aquí mezclé dos temas, longeva, principalmente enfocado desde el punto de vista del tiempo de vida, y trascendente desde el cómo me van a recordar, qué voy a dejar yo cuando yo no esté. Conocerse profundamente te permite reconocer y transformar patrones que estén limitando tu esencia, tu potencial, tomar decisiones que sean mejores y conscientes y, por supuesto, vivir tu vida alineado con tu propósito. Todo parte desde el autoconocimiento. Mientras yo más me conozco, más soy capaz de poder llevar a la práctica estas cosas. Y finalmente, la última conclusión es que las herramientas y experiencias transformadoras aceleran el despertar personal y fortalecen nuestra longevidad integral. A través del acompañamiento especializado y las prácticas conscientes podemos acceder a estados profundos de conexión, claridad y transformación duradera. Aquí yo los invitaría a ser bien creativos, abiertos, porque finalmente cuando uno ha ejecutado, realizado lo mismo toda su vida, de vuelta nos va a tener muchos puntos de vista diferentes, diversos y distintos que me permitan a mí entender cómo cambiar, cómo seguir mi camino. Por eso que la apertura es algo importante y cómo complemento esa apertura con herramientas y experiencias que me permitan a mí tener puntos de vista y dimensiones de vista distintas a las que tengo y eso finalmente fortalecer, acelerar este concepto de transformación y longevidad integral que yo les compartía. Así que nada, para cerrar, en verdad solo agradecerles, compartirles algunos recursos para que puedan profundizar. El canal en YouTube, ojalá que lo estén viendo ahí el video, es Vivir Más, Vivir Mejor y con un propósito. Es un canal en español en donde hablo sobre longevidad, salud, búsqueda de propósito en tu vida. Estoy también partiendo con una línea de podcast. Estoy entrevistando a personas que han recorrido algunas de estas dimensiones o caminos dentro de algunas de estas dimensiones y que están compartiendo su experiencia, que está súper, súper bueno e inspirador. Bueno, si quieren seguir profundizando también pueden conectar conmigo en Instagram. Tengo ahí mi Instagram personal. También comparto mi rutina, a veces comparto en qué ando, comparto información, reels, etcétera, en donde también estoy relacionado a temas de longevidad, pero abordo algunos otros temas también como más de emprendimiento y temas varios, ¿ya? Casa Coru Chacabuco, si quieren profundizar en este centro de regeneración que está enfocado en el desarrollo personal, como les decía, integrando las dimensiones del ser. Y finalmente, he estado también construyendo un, un- un drive en donde he ido agregando guías y contenido. Si lo quieren también tener, ese link cambió. Entonces, si lo quieren tener, déjenme un comentario abajito. Me dicen, oye, compárteme el drive de los materiales y yo les dejo el link ahí para que lo puedan descargar. Bueno, y finalmente agradecerles a ustedes por estar hasta acá. Si es que se quedaron hasta el final, muchas gracias. No olviden que la longevidad es mucho más que vivir mucho tiempo o vivir ese tiempo con salud. También es el complemento de vivir con un propósito, vivir con algo que está más allá de la propia lógica de la vida larga y la vida con salud. Así que nada, sin más, los dejo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en una siguiente charla. Un abrazo a todos.